arrepintiéndome casi hasta la muerte. El Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno. Y he nacido de Dios. Mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Rechacé a mi Redentor y negué lo que nuestros padres habían declarado. Mas ahora Él se manifestará a todos. Sí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es Dios. Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes nuevamente bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase Ven, Sígueme con Julio Silverio. En esta semana estaremos estudiando Mosías desde el capítulo 25 hasta el capítulo 28. Vamos a finalizar el libro de Mosías con la historia de los hijos del rey Mosías y la historia de la conversión milagrosa que ellos tuvieron, también incluyendo a Alma, el hijo de Alma. Pues también vamos a analizar sobre cómo reúne el rey Mosías a los tres pueblos que junto con el de él ya eran, 4 pueblos, una gran conferencia, dándole gracias al Señor y reconociendo la mano del Señor en la manera milagrosa como ellos fueron rescatados. Y finalmente cómo llegan a convertirse en un solo pueblo y se llaman bajo un solo nombre. Y vamos a iniciar inmediatamente leyendo en el capítulo 25, el versículo 1 en adelante. Entonces habla de cómo el rey Mosías reúne a estos 4 pueblos. Hablamos de 4 pueblos porque estamos hablando del pueblo de los mulequitas, los descendientes de Mulec, que habían fundado la ciudad de Zarahemla, el pueblo del rey Mosías, que habían llegado y se habían unido con ellos, el pueblo del rey Lingi, estos que fueron con la ayuda de Amón y Gedeón, fueron entonces, obviamente, con todo el poder y la voluntad del Señor, entonces ellos fueron rescatados de manos de los lamanitas, y finalmente el pueblo que siguió a Alma, que había sido sacerdote en la corte del rey Noé, fue el único, por lo menos dentro de la corte, que tenemos récord, que creyó en las palabras del profeta Abinadí. Y por creer en esas palabras, él estuvo dispuesto a abandonar su condición cómoda y de beneficio que tenían los sacerdotes del rey Noé y decidió salir a predicar también las palabras de Abinadí. Y las personas que le siguieron formaron un pueblo. Y ya hemos aprendido en la clase de la semana pasada que este pueblo fue sometido por los lamanitas y especialmente por uno que había sido compañero de Alma en la corte, llamado Amulón, los cuales le impedían o les prohibían que adoraran al Señor y que le oraran en voz alta. Y ellos oraron con todo el deseo de sus corazones, día y noche, de manera muy personal, porque no podían orar en voz alta, porque los guardias estaban allí para impedirle que llevaran a cabo esto. Y entonces el Señor también los libró, y este pueblo también llegó hasta Zarahemla.
Finalmente en Sarajenla se reúnen 4 pueblos y el rey Mosías hace una conferencia con todos ellos. Dice el versículo 1 de Mosías 25, entonces el rey Mosías hizo que se congregase todo el pueblo. Y allí entonces les habló él primeramente y luego le permitió que Alma también le diera su testimonio al pueblo. Pero vamos a ver cómo el pueblo reacciona ante los testimonios y las historias de sufrimientos que tuvieron tanto el pueblo de Linji como el pueblo de Alma, y cuáles experiencias emotivas tuvieron ellos al escuchar estas palabras. Porque realmente la conferencia fue muy, muy especial porque le sacó muchas emociones a los que participaron de ella. En el versículo 8 dice, pues no sabían ellos qué pensar. Cuando vieron a aquellos que habían sido librados del cautiverio, se sintieron llenos de un gozo sumamente grande. Ahí sintieron gozo. Por otra parte, cuando pensaron en sus hermanos que habían sido muertos por los lamanitas, se llenaron de tristeza y aún derramaron muchas lágrimas de dolor. Ya tenemos gozo, tristeza, dolor. Además, cuando pensaron en la cercana bondad de Dios y su poder para libertar a Alma y a sus hermanos de las manos de los lamanitas y de la servidumbre, alzaron la voz y dieron gracias a Dios. Entonces ahí sintieron gratitud. Nosotros tenemos que ser empáticos con los demás. Es posible que muchas personas que hoy están con nosotros en la iglesia han tenido que caminar un camino muy difícil, de muchas pruebas y dificultades para poder pertenecer a la iglesia, para poder bautizarse, para poder estar en un ambiente de paz y tranquilidad. Hay personas que emigran desde otros países y vienen sufriendo muchísimas penurias y momentos difíciles, ponen en riesgo sus vidas, y cuando llegan entre nosotros debemos recibirle con amor. Así como el rey Mosías y el pueblo de Sarajenla recibió al pueblo de Linji y al pueblo de Alma, lo hicieron con amor. De seguro que le dieron todo lo que necesitaban para que se sintieran bienvenidos. Así, si usted está en una posición en la que usted ve a otros que vienen, otros de sus hermanos que han venido hacia su barrio, hacia su ciudad, y están buscando apoyo, están buscando ese tipo de solidaridad, eso es lo que el Señor nos enseña, que seamos solidarios, que seamos misericordiosos, que tengamos compasión por todos sus hijos, especialmente por aquellos que están sufriendo. Pues entonces eso es lo que ellos sentían, sintieron dolor y angustia. En el versículo 11 dice, se llenaron de dolor y angustia por el bienestar de las almas de los lamanitas, pero también sintieron mucha tristeza, Pero entre la tristeza también sintieron gozo y alegría porque ya esos hermanos habían sido rescatados de esas situaciones tan difíciles. Versículo 11 nos habla de que ellos no solamente pensaron en el dolor de sus hermanos, o si sufrieron por sus hermanos que llegaron entre ellos, sino que también ellos pensaron en la desdicha y lo mal que le estaba yendo entonces a los lamanitas porque no conocían al Señor. Y también por esto ellos lloraron y tuvieron angustia, pensando realmente que estas personas, o sea, los lamanitas, pudiesen ser personas con más gozo y felicidad si tan solo decidieran seguir a Jesucristo y a su Evangelio. Pues bueno, luego de esta reunión, el rey también le permite o le pide a Alma que le dirija las palabras al pueblo, porque el rey le hizo como una explicación al pueblo de Sarajenla, mira, dando un detalle de los sufrimientos que pasaron estos dos pueblos que recién llegaban, tanto el de Linji como el de Alma. Y por eso fue que ellos se sorprendieron, wow, esta gente han sufrido mucho para poder estar aquí. Muchos de nosotros tenemos el Evangelio desde pequeños, o algunos nacieron en el Evangelio, algunos han nacido con ciertas comodidades y no saben realmente lo que es vivir el Evangelio con precariedad, y no saben lo que es vivir el Evangelio en medio de una persecución. Entonces tenemos nosotros que agradecer la condición en la que estamos y ser compasivos con aquellos que han sufrido mucho, manteniendo su testimonio acerca de Jesucristo y de su iglesia. Pues en el versículo 16 dice que Alma les habló y fue de grupo en grupo predicándoles, pero que el arrepentimiento y la fe en el Señor.
Eso era lo que Alma le predicaba y lo que le predicó a su gente cuando se bautizaron en las aguas de Mormón. En el versículo 16 dice que él exhortó al pueblo de Lingi y a sus hermanos, todos aquellos que habían sido librados de la servidumbre, a que recordaran que fue el Señor quien los libró. Esa palabra, recordar, ese verbo, se menciona mucho en las Escrituras, porque nosotros tendemos a olvidarnos. Cuando tenemos las bendiciones, las damos como por sentado y no recordamos realmente por dónde vinieron. Por eso es que en el mismo libro de Mormón dice que a menos que el Señor nos castigue con diversas dificultades, con hambre, con pestilencia, con muerte, no nos acordamos del Señor. Entonces tenemos nosotros que mantener siempre viva en nuestra memoria el recuerdo de las bendiciones que el Señor nos da. Por eso tomamos la Santa Cena cada semana y hacemos un convenio con el Señor de recordarle siempre, porque es que tendemos a olvidarnos. Y así mismo como nos olvidamos, nos convertimos en personas ingratas. Y al Señor no le gusta que seamos ingratos, sino que siempre estemos agradeciendo por sus múltiples bendiciones. Pues bien, aconteció, dice el versículo 17, que después que Alma hubo enseñado al pueblo muchas cosas y hubo acabado de hablarles, que el rey Lingi sintió deseo de bautizarse. Y todo su pueblo sintió el deseo de bautizarse también. ¿De dónde viene este deseo? Aquí que viene el trabajo del Espíritu Santo. Hace un momento les hablaba de sentimientos de gozo, de alegría, sentimientos de gratitud. Esos sentimientos son sentimientos del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el mejor maestro. No importa qué tan bueno sea un misionero, qué tan bueno sea alguien que está predicando, al final el Espíritu Santo es el que lleva el mensaje al corazón de las personas y les ayuda a convertirse. Pues el rey Lingi dijo, yo me quiero bautizar. Y su pueblo también dijeron, ese es el deseo también que nosotros tenemos. Y Alma entonces, él mismo bautizó a Lingi. Y de ahí en adelante, el rey Mosía le dio autoridad, o le pidió a Alma para que organizara la iglesia entre ellos. Y eso fue también muy bueno, porque ya no era un pueblo tan pequeño. Ya estamos hablando de una combinación de 4 pueblos que decidieron ya no llamarse por diferentes nombres como molequitas, otros que seguían a Alma, sino más bien que decidieron dejarse llamar todos bajo el nombre de Nefi. Y entonces ya llegaban a ser nefitas. Pues bueno, pero se llamaban también el pueblo de Dios. Dice en el versículo 21, y se reunían pues en diferentes grupos llamados iglesias, y cada iglesia tenía sus sacerdotes y sus maestros. Y todo sacerdote predicaba la palabra según le era comunicada por boca de Alma. Miren lo interesante. La iglesia se organizó con líderes locales, pero todos predicaban lo mismo, seguido por la voz del profeta. Y así mismo ocurre hoy en día. Tenemos iglesias por todos lados, miles y miles de congregaciones con líderes locales, pero nos aseguramos de que en cada uno se predique la sana doctrina y que no prediquemos nada que sea contrario a lo que el Señor ha revelado a sus siervos los profetas hoy en día. Versículo 22, y así a pesar de que había muchas iglesias, todas eran una. Sí, la iglesia de Dios, porque nada se predicaba en todas ellas, sino el arrepentimiento y la fe en Dios. Ahora pues, eran 7 las iglesias que había en la tierra de Saraenla, y sucedió que quienes deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo, o sea, el de Dios, se unían a las iglesias de Dios y se llamaban el pueblo de Dios. Y el Señor derramó su espíritu sobre ellos y fueron bendecidos y prosperaron en la tierra. Así se organizó la iglesia y así termina la historia de este pueblo, el pueblo de Lingi, el pueblo que siguió a Alma y el pueblo de el pueblo de los descendientes de Mulek, que eran los Saraenla, y todos al final se combinaron en un solo pueblo, ya todos guiados bajo un mismo profeta, todos predicando la misma doctrina, dándole mucho énfasis a la fe y al arrepentimiento. En el capítulo 26, entonces, se presenta una situación muy interesante. Muchas de las personas que vivían en esta época, en la época que corresponde al capítulo 26, eran niños cuando el rey Benjamín dio
grandioso discurso en esa conferencia que transformó las vidas de las personas que estuvieron allí. Cambió todo un pueblo. El Espíritu Santo estuvo accionando en el corazón de las personas al grado de que decidieron cambiar sus vidas y llamarse bajo el nombre de Cristo o cristianos. Pues habían algunos que eran muy pequeños, que eran niños en esa época y no pudieron entender todas las palabras que se dijeron. Y entonces a medida que iban creciendo fueron tomando sus propias decisiones y muchas de las decisiones de qué creer y qué hacer con sus vidas no iban alineadas con lo que se enseñaba en la iglesia o con lo que el rey Benjamín enseñó. Versículo 26, versículo 1 dice: aconteció que había muchos de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo y no creían en la tradición de sus padres. No creían en la resurrección, no creían en lo que concernía a la venida de Cristo. Y esto es un desafío para los padres. O sea, nosotros procuramos aprender de parte de los profetas a través de las escrituras y fortalecer el testimonio nuestro. Pero nuestros hijos requieren mucha atención. Asegurarnos que según su edad le podamos enseñar las cosas que ellos van entendiendo del Evangelio, lo que ellos tienen capacidad para comprender. Pero también tienen ellos mismos que caminar el camino de obtener su testimonio personal. Ya hemos leído la historia de Nefi, que aún siendo muy jovencito buscó su testimonio personal y lo obtuvo. Enos, el hijo de Jacob, que también tuvo que luchar para tener su testimonio de las palabras que su padre les había predicado. Pero había en esta parte de la historia un grupo de jóvenes que no creían en nada, porque no sintieron ese espíritu, porque eran muy niños cuando escucharon esas palabras. Y dice el versículo 13, así que por motivo de su incredulidad no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. Pero asimismo tampoco quisieron bautizarse ni unirse a la iglesia. E hicieron un grupo aparte, o sea, que no tenía que ver con la iglesia, pero no solamente esto, sino que se dedicaron a hacer cosas malas, porque llegaron a ser carnales e inicuos, y no eran tantos, pero era un número muy significativo, porque también ellos iban invitando a otros a que creyeran en sus palabras y eran muy persuasivos. Es muy doloroso todo esto, el hecho de que entre ese grupo habían hijos de grandes líderes, incluyendo los 4 hijos del rey, que eso debe haber sido una presión muy grande para la familia del rey Mosías y para todo el pueblo, saber de que entre esos jóvenes que no solamente, porque hay personas que no creen, son incrédulos, han dejado de creer, han dejado de ir a la iglesia y de hacer las cosas que mantienen el testimonio vivo y se quedan tranquilos y son pasivos. Pero hay otros que no solo dejan de creer y se vuelven incrédulos, se vuelven apáticos a las cosas del Evangelio, sino que comienzan a predicar y a buscar personas para que también como ellos lleguen a ser incrédulos. Hoy en día con este asunto de las redes sociales y el internet, muchas personas dedican horas y días a buscar a otros para esparcirles y compartir con ellos sus mentiras. Y eso solamente hay que hacer búsqueda en Google acerca de la iglesia, acerca del Evangelio restaurado. Y va a encontrar en YouTube, en todos lados va a encontrar personas que no solamente se alejaron de la iglesia, sino que no pueden dejar la iglesia tranquila. Y comienzan a atacar y a inventar cosas y a mezclar verdades con mentiras con la intención de confundir. Pues esto no es nuevo. Dice que en versículo 6, porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia y les hicieron cometer muchos pecados. De modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, éste debía amonestarlo. Esto causó realmente una situación muy incómoda entre los miembros, porque entonces los miembros que querían realmente servir al Señor y adorar al Señor según lo dictado de su conciencia y de su corazón, eran entonces molestados por este grupo de jóvenes, la mayoría, que venían a perseguirles, pero también trataban de convencer a aquellos que le prestaban atención. Y todo esto le causó
una incomodidad dentro de la iglesia. El versículo 10 dice, tal cosa no había sucedido en la iglesia previamente. Por tanto, Alma se turbó en su espíritu e hizo que fueran llevados ante el rey. No había ni siquiera un marco legal para evaluar cuál puede ser el castigo o la manera como se iba a resolver esta situación, porque como nunca habían tenido un problema similar, entonces Alma, cuando le llevan los miembros a estos jóvenes o algunos de ellos y se quejan para ver cómo se va a resolver, Alma entonces se lo lleva al rey para que el rey decida qué se va a hacer, porque entendía de que era un problema, digamos, de orden social, porque ya estaba causando muchos problemas en el pueblo y no solamente problemas sociales, sino también problemas espirituales dentro de la iglesia. Pues el rey, en el versículo 12, el rey le dice a Alma, no, yo no lo voy a juzgar, por tanto yo te lo entrego a ti para que sea juzgado. Y nuevamente dice que Alma se turba en el espíritu y ahora hizo lo que hace todo profeta y todo líder cuando no sabe realmente qué es lo que debía hacer. Dice que él fue y le preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, porque tenía miedo de hacer lo malo ante el Señor. Pues vamos a ver qué experiencia tuvo él con el Señor por el hecho de haber preguntado. Y vamos a ver desde el versículo 15 en adelante, me llama mucho la atención cuántas veces el Señor le dice a Alma que Él es bendito. En el versículo 15, bendito eres tú, Alma, y benditos son aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón. Esa es la primera vez. De nuevo, bendito eres tú por causa de tu extrema fe en tan solo las palabras de mi siervo Abinadí. En el 16, y benditos son ellos a causa de su extremada fe en tan solo las palabras que tú le has hablado. El 17, y bendito eres porque has establecido una iglesia entre este pueblo, y serán establecidos y ellos serán mi pueblo. Y el 18, sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre. Y finalmente, y porque me has consultado concerniente al transgresor, bendito eres. El Señor aprovechó para hacerle ver a Alma lo feliz o satisfecho que él estaba por el trabajo que Alma había hecho hasta este momento, por el valor que había tenido de enfrentarse al rey Noé y a toda su corte, diciendo que había creído en las palabras de Abinadí, que en este momento había sido declarado enemigo del rey y que finalmente terminó siendo muerto por fuego, por el testimonio que dijo de Jesucristo en contra del rey y en contra de sus seguidores en el pueblo que le seguían en su iniquidad. El Señor entonces comenzó a decirle, bueno, cuáles iban a ser las normas que se iban a seguir en la iglesia con respecto a estos incrédulos que andaban molestando. Y ese Señor Jesucristo quien le habla. En el versículo 23 dice, porque yo soy quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre, y soy el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Entonces, el Señor le manifestó a Alma, luego de todo esto, cómo debía conducirse con este tipo de personas. Y de ahí salieron entonces la normativa para la iglesia y sobre todo para estas personas que molestan a otros o molestaban en ese tiempo a aquellos que eran los verdaderos creyentes. Versículo 29 dice, te digo por tanto, ve y al que transgrediere contra mí lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante mí y se arrepiente con sinceridad de corazón, a este has de perdonar y yo lo perdonaré también. Miren la importancia que tiene el que nosotros confiemos en nuestros líderes. Si nosotros somos humildes y cuando cometemos nuestros pecados, aquellos cuales tenemos que hablarlo con nuestros líderes, si realmente lo confesamos de todo corazón, con una actitud de arrepentimiento, de sinceridad, entonces el Señor dice que ahí vienen dos perdón. El perdón de la iglesia y el perdón que viene del Señor. Ahí lo dice, a este has de perdonar, pero tú como líder, como profeta, representando a la iglesia, porque nuestros pecados muchas veces no solamente ofenden a Dios, sino que ofenden a su iglesia. Y entonces tenemos nosotros que procurar
el perdón divino, obviamente, que es más importante, pero también el perdón de la iglesia. Por eso que muchas veces, para algunos pecados, es necesario que tengamos que hablar con los líderes que nos presiden. Entonces el Señor dice, versículo 30, sí, cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Pues bueno, entonces ya Alma sabía qué era lo que tenía que hacer. Invitar a estas personas a arrepentirse, y si no se arrepentían, entonces ya habrían consecuencias. Pues el versículo 34 dice, y aconteció que Alma fue y de acuerdo con la palabra del Señor juzgó a los que habían sido sorprendidos en la iniquidad. Y a quienes se arrepintieron de sus pecados y lo confesaron, Él los contó entre el pueblo de la iglesia. Fíjense que ya no eran solamente los incrédulos de esos niños que crecieron sin el conocimiento del Evangelio o que desde pequeños solamente habían escuchado la palabra de Rey Benjamín, pero no la habían comprendido, sino que ya había un grupo de miembros de la iglesia que se había ido atrás de ellos. Y entonces a estos que se arrepintieron y lo confesaron, volvieron entonces a ser admitidos en la iglesia. Y los que no quisieron confesar sus pecados ni arrepentirse de su iniquidad, tales no fueron contados entre el pueblo de la iglesia y sus nombres fueron borrados. O sea, ya esto era un grupo de personas menos activos, pero que también eran apóstatas porque estaban predicando cosas contrarias a la verdad y al evangelio y estaban molestando a los verdaderos creyentes. Y entonces sus nombres fueron borrados. Es como decir que fueron excomulgados de la iglesia. Excomulgados por motivo de que no estuvieron dispuestos a arrepentirse. Y el 37 dice, sucedió que Alma reguló todos los asuntos de la iglesia y empezaron nuevamente a tener paz y a prosperar grandemente en los asuntos de la iglesia, andando con circunspección ante Dios, admitiendo a muchos y bautizando a muchos. Entonces, ¿cómo esto ocurrió? Dice, porque esto lo hizo Alma y sus consiervos que dirigían la iglesia, andando con diligencia, enseñando la palabra de Dios en todas las cosas, padeciendo toda clase de aflicciones y sufriendo persecuciones de todos aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Ellos amonestaban a sus hermanos, pero también recibían amonestaciones, de acuerdo con sus pecados. Entonces, esta situación finalmente no se resolvió completamente porque Alma podía tener poder sobre lo que era miembro de la iglesia, autoridad sobre lo que era miembro de la iglesia, ya sea menos activos o activos, pero ya no iba a terminar definitivamente con que las personas que desearan continuar persiguiendo a la iglesia lo hicieran. Y vamos a ver en el siguiente capítulo qué ocurrió con algunos de ellos y cómo fueron transformadas sus vidas por la gran experiencia que tuvieron por parte del Señor y el ángel que el Señor les mandó para visitarles. En el capítulo 27, entonces vemos cómo el rey Mosías, como quiera, hizo una ley, ya desde el punto de vista de un código civil, digamos, para regular el tema de los incrédulos. Dice, sucedió que las persecuciones que los incrédulos infligían sobre la iglesia llegaron a ser tan grandes que los de la iglesia empezaron a murmurar y a quejarse a los que dirigían concerniente al asunto. Y ellos se quejaron a Alma, y Alma presentó el caso ante el rey de ellos, Mosías, y éste lo consultó con sus sacerdotes. Y entonces en el versículo 2 ya el rey dicta una ley a donde dice que ningún incrédulo debía perseguir a persona alguna que perteneciera a la iglesia de Dios. Y entonces allí cualquiera que persiguiera a los miembros de la iglesia, entonces iba a recibir los castigos que esa ley prescribía. Pues bueno, fue un mandamiento estricto entre todas las iglesias de que no debía haber persecuciones entre ellos y que debía haber igualdad entre todos los hombres. Que no permitieran que el orgullo ni la soberbia alteraran su paz, que todo hombre estimara a su prójimo como a sí mismo. Y entonces habla un poquito sobre cómo era el tema de que los sacerdotes debían trabajar con sus manos, que no debían pedir que sean los miembros que le mantuvieran. Ya eso lo hemos visto más adelante, luego de que Alma mismo instituyó este sistema entre el pueblo que le siguió, de que cada sacerdote o cada maestro tenía que trabajar con sus propias manos para poder sustentarse. Pues bueno, entonces vamos a ver, el pueblo creció mucho hacia el norte, dice acá, y hacia el sur y hacia el oeste. Edificaron grandes ciudades
y aldeas en todas las partes de la tierra. El Señor les bendijo por su dignidad, por su diligencia, y los hizo prosperar al grado de que se volvieron un pueblo numeroso y rico. Ahora, los hijos de Mosías, que eran 4, también estaban entre los incrédulos. Y el hijo del profeta también estaba entre los incrédulos. Imagino que cualquiera que tenga la fe débil en ese tiempo se iba realmente a quejar y posiblemente hasta podía dejar de ir a la iglesia, porque si el mismo profeta está predicando que no debe haber persecución, que no debe haber incrédulos, que debemos que sobrellevar las aflicciones que los incrédulos nos están infligiendo, pero el mismo profeta, el hijo de él, es uno de los más grandes de esos incrédulos. El rey entonces tirando una ley para castigar a los incrédulos que persiguen a los miembros de la iglesia. Y entonces los 4 hijos de él, no uno, no, los 4 eran parte de esos incrédulos. Y de seguro que por su condición de ser, príncipes, hijos de rey, tenían mucha influencia. Y quizás los guardias no le podían hacer muchas cosas, o los miembros tampoco podían, a lo mejor tenían miedo de tomar alguna medida, porque no es lo mismo tomar una medida contra una persona, un civil normal, que contra los hijos del rey o contra el hijo del profeta. Pues bueno, el versículo 8 dice que el hijo del profeta, Alma, hijo, tenía mucho poder en el habla, muchas habilidades para convencer. Dice que era un hombre de muchas palabras y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que los indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Y él mismo se convirtió en un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, y convenció a muchas personas y causó que muchos se fueran de la iglesia, y le dio oportunidad así para que el enemigo tuviera poder en el corazón de esas personas. Entonces, hay jóvenes, adultos que tienen un liderazgo muy grande, que la manera como actúan, la manera como van creciendo, cómo va manejando sus vidas, te dice a ti, ese va a ser un gran líder, ese tiene un gran poder para persuadir. Lo que hay que rogar para que ese poder pueda ser utilizado para lo bueno y no para lo malo, porque en cualquier área que lo use va a tener personas que le van a seguir por la autoridad o por las palabras lisonjeras que saben utilizar. Pues entonces, vamos a ver qué ocurre con estos jóvenes que eran tan importantes en todo el pueblo, que de seguro que eran muy famosos, eran conocidos por todo el mundo por ser hijos de quienes eran hijos, obviamente. Pues bueno, el versículo 10 en adelante, hasta que termine el capítulo, cuenta la historia maravillosa de cómo estos 5 jóvenes, fueron transformados completamente por la aparición de un ángel que vino de parte del Señor. Vamos a ver, porque la iglesia finalmente, con estos videos excelentes que se han filmado para representar las historias del libro de Mormón, han sido muy buenos, nos han dado una idea visual más clara de cómo pudo haber sido esa situación, cuál pudo haber sido el contexto social histórico en el que se desenvolvieron esas experiencias. Yo quiero que veamos un poquito del video de la experiencia en donde Alma, hijo, y los hijos del rey Mosías fueron interceptados por un ángel cuando iban en el proceso de ir de un lugar a otro en su misión de predicar cosas contrarias a Jesucristo. Vamos a ver el video y luego vamos a evaluarlo un poquito para entenderlo. Vamos a ver el video y luego entonces vamos a seguir evaluando lo que ocurrió con Alma. Ya es hora. ¿Estáis conmigo? Sí, Alma. ¿Pero estás seguro? Tenemos un plan. Estamos contigo. Alma, levántate y acércate, pues. ¿Por qué persigues tú la iglesia de Dios? El Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de Alma, tu padre, porque Él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad.
Con este fin he venido para convencerte, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Alma, sigue tu camino y no trates más de destruir la iglesia, aun cuando tú por ti mismo quieras ser desechado. Alma. Levantadlo. ¡Por favor! ¡Abrid! ¿Qué pasó? Se nos apareció un ángel de Dios. Descendió como en una nube y nos habló como con voz de trueno que hizo temblar el suelo. Nos dijo que dejáramos de destruir al pueblo o seríamos desechados. Trae a los demás. Deben saber lo que el Señor ha hecho por mi hijo, Amón, y lo que ha hecho por ti. Brindemos por eso. Señor, nos reunimos aquí para rogarte que abras la boca del hijo de Alma para que pueda hablar y también para que sus miembros reciban fuerza a fin de que los ojos del pueblo sean abiertos para ver y conocer la bondad y la gloria de Dios. ¿Crees que conoces a mi padre? Tú no eres así. Ni siquiera me conoces. Me he rebelado contra Dios. Esta proclamación declara que ningún incrédulo debe perseguir a persona alguna que pertenezca a la Iglesia de Dios. Vuelven a lo mismo. Falsas tradiciones de sus padres. No tienes nada. No tienes nada. Y vendrá un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Oh Jesús, Hijo de Dios. Ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Alma, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas. Muy bien, ahí podemos notar cómo esa experiencia fue tan transformadora para Alma, porque el versículo 14 dice
El ángel, cuando le habla a Alma, le dice: el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti para que seas traído al conocimiento de la verdad. A los padres cuyos hijos no están siguiendo el sendero del Evangelio, a los padres cuyos hijos no están siendo fieles a los convenios que una vez hicieron, no nos rindamos de orar, porque mire cómo, por motivo de que tanto el pueblo y Alma Padre oraban por su hijo, vino esta bendición. No es una garantía, obviamente, de que por usted orar para que sus hijos vuelvan a la iglesia, vendrá un ángel y se le va a aparecer, pero sí el Señor, en su manera, en su tiempo, según su voluntad, Él buscará la manera de que algunas personas con influencia puedan de alguna manera motivar a su hijo o su hija a recordar las cosas que usted le enseñó. Por eso hemos hablado en clases anteriores la importancia que tiene que siempre demos testimonio a nuestros hijos, no importa si están alejados de la iglesia, que siempre le hablemos de las cosas que creemos y que comentemos con ellas sobre el estado de felicidad que podemos sentir por estar firmes y fieles al Evangelio. Pues entonces el ángel le manifiesta que el padre de Alma, o sea, Alma Padre, había orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Todo esto le estaba llegando fuertemente a Alma. El ángel hasta le dijo: sigue tu camino y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú por ti mismo quisieras ser desechado. Fíjense, esta historia también ocurre en el Nuevo Testamento, cuando Saulo, quien había puesto como una meta, una visión de su vida o su misión de vida, era perseguir a los cristianos y buscaba toda la manera de, lo maltrataba, los perseguía y le tenían miedo por motivo de que donde quiera que él estaba, incluso tenía permiso de los romanos, o sea, del Imperio Romano, para poder perseguir a los cristianos. Y vimos cómo tuvo esa gran experiencia un día que iba de una ciudad a otra, iba camino a Damasco y escuchó, tuvo una luz, una voz, la voz del Señor que le habló, y de ahí en adelante todo lo que pasó dentro de él no pudo describirse con tantos detalles, pero sí sabemos que fue tan grande que transformó su vida y nació de nuevo. Y de ahí en adelante ya no era el Saulo que perseguía a la iglesia y a los cristianos, sino Pablo, ese misionero que anduvo por la mayor parte del mundo conocido en esa época, testificando de aquel a quien él perseguía. Pues esto pasó entonces también con Alma y con los hijos del rey Mosía. Dice el 18 que los que estaban con él también cayeron al suelo, porque fue grande su asombro, pues habían visto un ángel. Pero no solamente el ángel, porque la y la mujer vieron un ángel y como quiera siguieron en su camino de iniquidad y de negación, sino que ellos habían sentido el Espíritu Santo y sabían que solamente el poder de Dios podía sacudir la tierra y hacerla temblar. Pues fue tan grande el asombro de Alma, ya vimos que queda mudo y dura un tiempo a donde no puede hacer uso de sus facultades. Quiero concentrarme en el testimonio de él, cuando por fin se levanta, luego de que su padre y varias personas tuvieron que orar y ayunar para que él pudiese ser levantado. Y entonces él dice, ya cuando se levanta siendo un hombre totalmente distinto. Imagino cuántas personas estarán sorprendidos. ¡Wow! Pero ese es el mismo que andaba persiguiendo a la iglesia. Ese no es el mismo que hablaba en contra de Jesucristo. Y ahora está diciendo que nació de nuevo, que es una persona distinta. Y que solamente por ver a Jesucristo y pensar en Jesucristo, cambió todo. Y pasó de querer ser destruido en cuerpo y alma a tener de nuevo entonces una esperanza. Y cambió completamente. Esto es lo que se llama nacer de nuevo. Versículo 28 dice: no obstante, después de pasar mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno, y he nacido de Dios. Mi alma ha sido redimida de la hiel de la amargura y de los lazos de la iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno,
mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Qué buen sentimiento. Saber de que podemos cambiar este dolor, esta amargura, este remordimiento que viene de nuestros pecados por un sentimiento de paz y que mi alma no sienta más dolor. Los pecados, las iniquidades causan dolor, un dolor espiritual y algunas veces hasta dolor físico, pero el Señor está allí y en su amor sus brazos están extendidos y está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos, porque mira cómo dice Alma, dice que se arrepintió casi hasta la muerte. No sé qué tanto es arrepentirse casi hasta la muerte, pero debe ser un arrepentimiento muy profundo y muy sincero. Y por motivo de eso, entonces el Señor le perdonó. Y ahí en adelante comenzó a predicar. El versículo 32 dice, y aconteció que de allí en adelante Alma y los que estaban con él, cuando el ángel se le apareció, empezaron a enseñar al pueblo, viajando por toda la tierra. O sea, comenzaron de nuevo a viajar por los pueblos, por las ciudades, a testificar de Jesucristo. Qué interesante cómo el Señor actúa. Él tiene realmente un plan para sus hijos. Y si somos obedientes y humildes, ese plan se va a llevar a cabo. Pues ya comenzó a predicar, y no solamente él, sino también los que estaban con él. Dice, y predicando la palabra de Dios con mucha tribulación, ahora era él a quien los demás perseguían, porque tenía gran tribulación por lo que eran incrédulos. Incluso llegaron a golpearlo. Miren cómo cambian las cosas. O sea, tuvo poder para sacar a algunos de la actividad en la iglesia y de su creencia en Dios. Pero después, cuando fue él que fue convertido, esos que se fueron, muchos de ellos no le hicieron caso y entonces comenzaron a perseguirlo. Pero no obstante, dice el versículo 33, ellos impartieron mucho consuelo a los de la iglesia, confirmando su fe y exhortándolo con longanimidad y mucho afán a guardar los mandamientos de Dios. Los hijos del rey Mosías se llamaban Amón, Aarón, Oner e Imni. Dice que viajaron por toda la tierra que estaba bajo la autoridad del rey Mosías. Y más adelante, los próximos capítulos que leeremos ahora en Mosías, pero también a partir de los capítulos 17, me parece, de Alma, vamos a ver cómo estos jóvenes tuvieron tanto poder hasta para transformar naciones completas. El Mormón dice que ellos fueron instrumentos, dice en el versículo 36, en las manos de Dios para llevar a cabo el conocimiento. Y así fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos al conocimiento de la verdad, sí, el conocimiento de su Redentor. Y cuán benditos son, pues publicaron la paz, proclamaron gratas nuevas del bien y declararon al pueblo que el Señor reina. Es una historia increíblemente, es un relato hermosísimo de cómo el Señor actúa con sus hijos, porque por un lado contestó las oraciones del pueblo, las oraciones del profeta. Imagino que el rey Mosías también estaba orando por sus hijos y mandó su ángel, pero porque él sabía también la capacidad que tenían estos jóvenes para en el futuro llevar a cabo una gran obra, que eso fue lo mismo que él vio con Saulo, esa capacidad, ese potencial que él tenía de ser un excelente misionero. En el capítulo 28, luego de que ya ellos habían salido a predicar, y me imagino que volvieron a cada pueblo en donde ellos predicaron en base a su incredulidad y persiguieron a los creyentes, entonces ellos volvieron a donde su padre. En este caso me estoy refiriendo a los hijos del rey Mosías. Y le dijeron, de seguro que se pusieron de acuerdo, tenemos que irnos a una misión. Pero no una misión entre el pueblo, que ya el pueblo nos conoce. Tenemos que ir a predicarle a los lamanitas. Y a ellos tenemos que convertir. Wow, y eso dice mucho del testimonio y el valor que tenían estos jóvenes. Que ellos estaban dispuestos a ponerse en riesgo de perder sus vidas para ir a predicar el evangelio. Fíjense, 4 príncipes, más los que le acompañaron, llegar
a donde los enemigos de su padre, o los enemigos de los nefitas, que en este caso eran los lamanitas, a ir a predicarle. Están poniendo sus vidas en riesgo porque representan a los nefitas y representan al rey. Y ellos querían ir a predicarle. Y ellos le expresaron a su padre ese deseo para que le diera permiso para ir a predicarles a estos lamanitas. ¿A quiénes? A los mismos lamanitas que expulsaron a los mismos lamanitas que esclavizaron al pueblo de Lini, a los mismos lamanitas que habían esclavizado al pueblo de Alma y que lo habían maltratado. O sea, eran personas que no estaban preparados, o por lo menos parecían no estar preparados para recibir el evangelio. Y entonces ellos le querían predicarle estas cosas y le querían impartir la palabra de Dios para ver, según ellos, esa era su fe, en el versículo 2, para que tal vez lo trajeran al conocimiento del Señor su Dios y convencerlo de la iniquidad de sus padres, y quizá pudieran curarlo de su odio por los nefitas. Miren qué interesante está esto. Yo lo voy a subrayar porque no lo había entendido en esta manera. Curarlo de su odio por los nefitas. Lo que se cura es porque es una enfermedad, o porque es una herida, o es un dolor. Entonces el odio, según nos dice el libro de Mormón, se asemeja a un gran dolor, una herida o una enfermedad. Y entonces lo que proponen los hijos del rey Mosías es que a través del conocimiento de Dios o el conocimiento del evangelio, una persona puede curarse de su odio. En este caso era el odio por los nefitas, pero muchas personas andan llenas de odio. Odian a alguien que le hizo un daño. Odian a sus padres. Odian a alguien que cuando eran niños a lo mejor abusó de él o de ella. Odian a alguien que le traicionó. Y ese sentimiento de odio y de rencor anidado en su corazón les impide desarrollar su máximo potencial, y es como una herida que se repite y que se externaliza en la manera de proceder de la persona que la tiene. Y me gusta esta parte porque dice que ellos piensan que pueden curarlo de su odio por los nefitas. Entonces el Evangelio de Jesucristo puede curarnos de nuestros odios, de nuestros sentimientos y emociones atrapadas y que son incorrectas, que no debemos tener, para que también fueran conducidos a regocijarse en el Señor su Dios, para que fuesen amigables los unos con los otros y no hubiese más contenciones en toda la tierra que el Señor su Dios les había dado. El versículo 3 da la razón por la cual ellos pedían esto tan difícil que se la aprobara. Pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma alguna pereciera. Si aún el solo pensamiento de que alma tuviera que padecer un tormento sin fin, los hacía estremecer y temblar. Y fue el Espíritu Santo que obró así en ellos. Cuando pronto ellos nacieron de nuevo y fueron transformados, ya no podían soportar que una persona se perdiera. Entonces por eso estaban dispuestos a ir entre los lamanitas, aun cuando ellos habían sido los más viles pecadores, dice el versículo 4. Y el Señor en su infinita misericordia juzgó prudente perdonarlos. No obstante, padecieron mucha angustia por causa de sus iniquidades, y sufriendo mucho y temiendo ser rechazados para siempre. Pues dice desde el versículo 5 en adelante que siguieron insistiéndole a su padre para que los dejara ir. Y él tenía miedo porque pensaba que si iban, los iban a matar. Y él hizo lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que estamos ante una decisión difícil. Dice el 6 que él fue y preguntó al Señor. Y no fue a preguntarle cosas muy aéreas, sino que fue muy específico. ¿Debo dejar a mis hijos ir a predicarle a los lamanitas? Y el Señor le manifestó a este rey su voluntad. Le dijo, déjalo que vayan, que muchos van a creer en sus palabras y tendrán vida eterna.
y te prometo que no van a morir. Los libraré de las manos de los lamanitas. Pues entonces así el rey les dio permiso. Imagino la felicidad y el gozo que sintieron y se prepararon para ir entre los lamanitas. Y bueno, ahí vino el tema de que al irse todos, el rey se quedó sin un príncipe a quien dejarle el reino. Y entonces había un tema, porque ahora tendría que ver cómo iba a ser la sucesión real. ¿Quién iba a seguir siendo rey, siendo que esos 4 jóvenes salieron y eran los que tenían derecho al reino, pero que se fueron sin saber realmente cuándo iban a regresar? Dice que